Ya, entonces la gente dice, no, pero es que no podía, acuérdate que no podías comer huevo. Ah, ¿verdad? A ver. Pero tenés que bajarle a los carbohidratos porque es que tenés el, sí, ¿verdad? Pero entonces la gente dice, no. Y dice, entonces, ¿qué como? Entonces, venga, que es que hay mucho que sí puede comer, venga, le enseño cómo y hacemos ese programa de transformación alimentaria. Hola, soy Tatiana Velázquez. Cada semana dirigimos nuestras luces y toda la atención hacia una latina que con su inteligencia, talento y servicio está elevando nuestra comunidad y pavimentando el camino para las que venimos detrás. Ellas son innovadoras, empresarias, científicas, celebridades, pero sobre todo heroínas del día a día. Sus acciones, valentía y dedicación nos dicen en voz alta que como mujeres hacemos la diferencia y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Este es el episodio número 22. Nuestra invitada del día de hoy es Verónica Botero. Ella es la cofundadora y CEO de Cocina Intuitiva. Este es un proyecto que nació en Australia como un llamado a abrir una nueva puerta a mirar los alimentos como medicina, motivados por una experiencia personal. Hoy en día, Verónica vive en Medellín con su esposo Lucas, que además es su socio, y comparten experiencias gastronómicas diferentes y muy llamativas, donde cada uno de los comensales, como ella misma lo dice, disfruta de platos hechos con ingredientes naturales que ni siquiera sabían que existían. Cocina Intuitiva busca darle un nuevo sentido a la alimentación basados en el conocimiento y la valoración de la culinaria y la agricultura regenerativa, comenzando desde cada una de nuestras casas y las familias hasta en los jardines infantiles donde están los niños en la primera infancia. Verónica nos abrió hoy las puertas de su vida y nos comparte toda su historia de cómo llegó a lo que llama hoy su pasión. Pasando por vivir 10 años en Australia, la llegada allí, todo lo que tuvo que hacer, todos los trabajos que hizo y lo que aprendió de cada uno de ellos, porque fue niñera, mesera, luego fue diseñadora de espacios en una constructora de alta gama por muchos años, hasta que un día su corazón le habló en voz alta y le dijo que lo que necesitaba era regresar a su país a estar junto a su familia. Los invito a que compartan este episodio con todos sus amigos que son foodies, los que les gusta la comida y todo lo que sea diferente y de vivir experiencias gastronómicas. También a todas aquellas personas que ustedes saben que están teniendo contacto con la agricultura responsable y con el apoyo al campo. Solo tienes que buscar el botón de compartir en esa plataforma donde nos estás escuchando el día de hoy y puedes mandarlo a través de las redes sociales o como mensaje de texto. También los invito a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram y Facebook como @latinasmastermind y ahí van a ver a Verónica en acción en todas las cosas bonitas que hace con la cocina intuitiva. Taguen a Verónica como @cocina.intuitiva para que ella vea los mensajes. Yo sé que le va a gustar muchísimo recibirlos. Ahora sí, comencemos nuestro episodio con Verónica Botero de Cocina Intuitiva. Vero, hola, ¿cómo estás? Tati, hola, muy bien, gracias y muchas gracias por esa presentación tan bonita. No, pues nosotros estamos aquí felices de que hayas aceptado la invitación. Te estaba contando antes de que empezáramos la grabación que llegaste a mí por unos primos que me recomendaron te buscara porque el proyecto que tienes es un proyecto bien interesante. Después de eso me di cuenta que teníamos muchísimas más conexiones y estoy muy feliz de poderte tener acá en este episodio de Latinas Mastermind porque sé que tienes un proyecto fantástico y que muchas personas necesitan saber y conocerlo. Claro que sí, Tati, me parece lo más chévere, me parece es que nos contactamos o me contactaste fue por otro lado que no fuera inicialmente por las personas que ya conocíamos, entonces me parece muy bacano que alguien te haya referido a Cocina Intuitiva o a mí directamente para hablar de estos temas. Exacto, así es. Bueno, Vero, no todo el mundo te conoce, vamos a presentarnos. ¿Quién eres tú? Cuéntanos un poquito de ti.
Bueno, Tati, esa pregunta, ¿quién eres tú? Siempre me ha parecido súper Súper difícil. difícil, Lee. Yo sé, yo siempre digo, hoy no lo dije, pero siempre digo al principio, es la más fácil, pero yo creo que todo el mundo piensa que es la más difícil. Sí, pero entre todos esos intentos de resolver quién soy yo, he ido uniendo pedazos de todas las respuestas de qué soy yo, qué hago yo, a qué me dedico, bueno, todo. Entonces yo actualmente soy la cofundadora de Cocina Intuitiva. Vivo con mi esposo, quien es mi socio también en Cocina Intuitiva, Lucas Posada. Trabajamos juntos, cocinamos todo el tiempo, aprendemos constantemente y buscamos compartir ese conocimiento constantemente. Soy una persona muy familiar, me encanta compartir con mi familia. Aunque soy sociable, no soy como muy de buscar eventos sociales. No estoy constantemente, realmente inclusive durante esta cuarentena, pues creo que he sido la menos afectada en el tema de compartir con otras personas porque me encanta estar en mi casa, me encanta disfrutar mi tiempo en mi Yo casa con mi igual. familia. Sí, me encanta. Yo no necesito, a mí me dicen, no, apenas se termine esto, nos vamos a pegar una fiesta. Yo digo, fiesta, qué rico estar en la casa, como si no hay nada más rico que llega el viernes y digo, ay, que vamos, nos comemos unas crispeticas, nos tomamos un vinito, o nos vemos una película, o venimos, nos sentamos y hablamos un ratico, o meditamos, o lo que sea. O sea, para mí es delicioso estar en la casa, entonces soy una persona muy casera, me considero una persona de temperamento tranquilo, obviamente humana, entonces Sí. también tengo mis momentos, pero sí, soy tranquila en cuanto a pensar muy bien cuando tengo afanes o cuando tengo angustias, soy muy analítica. Y bueno, pues Yo estoy sintiendo como que, exacto, te iba a decir, como que saboreas el momento, como que lo disfrutas. sí, Cada momento, o sea, como cuando llegue tú lo disfrutas, como sí, llegue. sí, y eso lo he aprendido, lo aprendí durante la vida porque me fui dando cuenta que así era y que así lo disfruto más. Cada cosa que va llegando la recibo y como que de verdad agradezco hasta los malos momentos que he tenido, que pues cuando he tenido momentos difíciles en la vida, después me he dado cuenta que han sido enseñanzas buenísimas. Entonces de esa forma también, como decías, me lo saboreo, lo siento, lo analizo. Sí, así es, así es. Vero, ¿y tú eres la menor? Sí, de tres hermanos. Bueno, somos tres, yo soy la menor, personas súper diferentes, criados por la misma mamá, personas completamente diferentes. Y entonces eres la más pequeñita, la más consentida. Sí, sí, hasta que llegó mi sobrina. Ya cuando ella llegó, ya chunchao, que Claro. llegó la nueva más chiquita, porque ella fue como la nueva niña de la casa. ¿Cuántos se llevan ustedes dos? Manu llegó cuando yo tenía 13 o 14 años. Ah, lo mismo que yo me llevo con mi hermana, ¿puedes creer? Ah, sí, ay no, pero es que es tan rico. Pues yo no sé, con Pau, por Sí. ejemplo, Pau y yo nos llevamos 9 años, pero con Manu yo siento una cosa, es mi sobrina, mi hermanita, mi hija, mi todo, ella para mí es todo. No, fantástico, fantástico. Sí. Bueno, entonces eres la menor. ¿Y qué estudiaste? Tati, yo estudié diseño de espacios, escenarios en la Ujú. colegiatura. Fue una carrera que fue nueva, pues en ese momento. O sea, me gradué desde la primera generación de la universidad, pues de esa profesión. Inicialmente quería estudiar, yo quería ser abogada. Yo Ah, lo que quería ser bueno, abogada. ¿y qué pasó? Que algún día me di cuenta, cuando empecé a averiguar como qué era eso de estudiar derecho, yo estaba muy joven y yo decía, bueno, yo quiero que mi vida también sea como más divertida, pues viajar, a mí me gusta como la vida en movimiento, entonces quiero viajar, pero y si soy abogada, cada vez que llegue a un país o si me voy a ir a otra parte, me toca como hacer una homologación y, ay no, Y eso es complicado. sí, y yo dije, ay no, pero además la vida como uno vive con bastantes, pues como que siempre hay problemas o inconvenientes o situaciones y me voy a poner yo a echarme los problemas de los demás, a resolvérselos, creo que no, creo que, creo que mejor no. Y en esa época también me encantaba, tenía una sensibilidad por el diseño de modas, entonces dije, voy a estudiar diseño de modas y cuando fui a la colegiatura dije, vengo pues a matricularme a diseño de modas, genial. Y ese día me dijeron, ay, y ya conoces diseño de espacios, o sea, súper buena vendedora, la señora que me atendió. Y entonces yo le dije, no conozco en qué se trata. Pues yo pensaba que era ser decoradora, algo así.
Nunca entendí, creo que nunca entendí hasta que salí de la universidad y trabajé un rato que creo que entendí lo que era, lo que había estudiado. ¿Y qué es? Sí, Explícanos qué es. es que entendí, o sea, cuando tú escuchas diseño de espacios, yo creo que piensas que es decorar, no sé, si te dicen, ven, diseñame un espacio, ¿tú qué te imaginas? Bueno, tú de pronto tienes más sensibilidad porque vienes del mundo de la publicidad, pero inclusive aún me dicen, ay, es que compré este cuadro donde lo pongo. Es que sos diseñadora de espacios, ¿por qué no me decís? O vení, es que vamos a hacer el cumpleaños de la niña. Decorámelo. Yo compré unas bombas, ayúdame a ponerlas, que vos sos diseñadora de espacios. Entonces a Pero mí me da yo, risa. no, ¿sabes? Yo que me imagino, si me dices decoración de espacios, yo me imagino más como la parte utilitaria. Como vamos a diseñar un parque, yo pensaría más como en un parque y bueno, ¿y qué vamos a hacer con este parque? ¿Cómo, Ajá. cómo vamos a diseñar? ¿Dónde van a estar los espacios del agua? Si va a haber espacios para los perros, si va a haber jueguitos para los niños, más o menos como así. ¿Es algo así? Exactamente, sí, exactamente. Me gané el premio. Solo que dijiste decoración de espacios y ahí Tati ya sí, no. Ah, no era decoración, ¿cómo se? Ah, diseño, Es diseño. diseño, ¿Viste? sí, es Ah, diseño. perdí. 50 Bueno, 50. entonces sí, el diseño de espacios precisamente se trata de eso. Creo que es más como de la forma en que invitas a las personas a habitar un espacio, a Ujú. vivir en ese espacio, a vivir no desde el resto de su vida, sino qué vivencias, qué experiencias van a tener durante el tiempo que estén en ese espacio, ¿cierto? Entonces el diseño de espacios es tan amplio como que puedes hacer el parque, un colegio, un centro comercial, una alcoba, un hospital, un restaurante, todo lo que se te ocurra, ¿cierto? Cualquier Ujú. espacio y es cómo vas a hacer que se use ese espacio, qué experiencias vas a crear para las personas que van a habitar ese espacio, ¿cierto? Entonces, estudiar todas esas esferas que tiene el Claro, espacio como pero tal. muy entretenido, me parece bastante, bastante entretenido. Lo que no sé es si eso tiene mucho campo de acción. Sabes que bastante, lo que pasa es que yo creo que no nos habíamos dado cuenta de la importancia del diseño de espacios y quizás antes de que saliera la carrera, los arquitectos eran los que ocupaban ese rol, Ujú, pero realmente ahora creo que les aligeramos un poquito la carga. ujú. Entonces ya saliste, trabajaste un tiempo con arquitectos y después, ¿qué hiciste? Listo, entonces te voy a contar, no, esta parte es la mejor, mira. Entonces yo salí de la universidad y mi familia tiene una empresa de cauchos, entonces mi mamá obviamente, pues como con su orgullo pues, de madre, quiero que mis hijos trabajen en la empresa familiar, es una empresa pues muy chévere de cauchos, pero yo no veía ahí, o sea, yo le decía a mami, yo no sé qué voy a hacer aquí en esta empresa, yo como diseñadora de espacios no tengo como nada que aportarle. Entonces, eso fue durante el tiempo que yo estaba estudiando todavía, que ella me decía que fuera a aprender de la empresa. Yo iba a Ujú. trabajar los sábados o algunos días o en vacaciones y aprendí muchas cosas de la empresa que me dieron herramientas, ¿cierto? Me dieron herramientas para estar en un gremio duro, porque el gremio del caucho es un gremio industrial y digamos muy masculino, digamos que poco delicado. Y bueno, eso me sacudió un poco, pero pues yo le decía a mi mamá, insistía en que pues yo no tenía mucho que hacer ahí, sin embargo me encargué del proceso de calidad, entonces logramos hacerla, pues mi mamá me dijo, tú vas a ser la encargada de lograr la certificación de la ISO y eso para mí, pues yo no sabía, yo era una niña de universidad, no Claro. entendía, pues bueno, eso, sacar la página web, en ese momento apenas todas las cosas estaban volviendo pues digitales, bueno, que le ayudara como con esas partes estéticas de la empresa, pero bueno, me salió una práctica profesional, pues una práctica obligatoria, pues la de la universidad, para Sí. trabajar en una empresa de textiles acá en Medellín, para hacer como toda la parte de visual merchandising y me encantaba, parecía una nota. Listo, pero entonces, después de la práctica, ellos querían que yo me quedara, pero yo dije, no, o sea, muy chévere y todo, pero quiero algo más. Y le dije a mi mamá, mami, yo quiero irme a estudiar inglés a Australia. Uh. Entonces mi mamá era como, pues, pero ¿por qué no a Miami? ¿Por qué no a otra, pero a No, de Australia? Y yo, Miami no vas a aprender, pero sí, pues, bueno. pero ella me decía, ¿por qué no a Estados Unidos? Y yo, no, yo quiero, o sea, sí voy a ir a aprender, pero pues era un pretexto. Claro, de irte bien lejos. Y de irme bien lejos y en esas, el que era en ese momento mi novio, que es ahora mi esposo, Ujú.
también yo le dije, vámonos para Australia y bueno, pasaron cosas, entonces efectivamente terminamos los dos en Australia, mi mamá me dijo, listo, si te vas con Lucas, entonces genial, te apoyo, porque ella pues como que le daba tranquilidad que yo no me fuera sola. Entonces Claro. nos fuimos y en Australia nos fuimos 6 meses inicialmente, ¿cierto? A estudiar 6 meses inglés. Y Sí. resulta que pues Australia es una nota, entonces mientras estudias inglés, además en esa época podíamos trabajar, entonces inicialmente empecé siendo babysitter, me encantaba, porque pues yo estaba muy chiquito, o sea, tenía 22 años y pues era un trabajo súper chévere, me lo pagaban súper bien, me encantan los niños, me encanta, como te decía, soy muy casera, muy familiar, entonces disfruto estar en una casa con niños, hacerles la comidita, jugar con ellos, porque era un trabajo de cuidarlos, protegerlos, recogerlos en el colegio y estar con ellos mientras llegaban los papás. Ah, no, fácil. Entonces era súper chévere. Y durante ese tiempo también, entonces a veces trabajaba como mesera en algunos eventos o lo que fuera, pero a Lucas le ofrecieron un cargo profesional en una empresa que nosotros inicialmente vivíamos en Sydney y le salió esta oferta para irnos a vivir a Melbourne, entonces Ujú. nos daban visa de trabajo, ya se nos habían vencido los 6 meses de visa y dijimos, genial, pues perfecto, nos salió esta oportunidad, es profesional, eso me daba a mí ventajas para poder trabajar en mi carrera profesional, entonces dijimos, no, pues buenísimo, porque como pareja yo también puedo trabajar, voy a poder desempeñarme como diseñadora de espacios. Obviamente, y tú pues lo has vivido, cuando uno llega a otro país, llega con unas expectativas muy altas o crees que de pronto... Que va a ser igual de fácil que en tu propio país, Sí, sí, donde ya has exacto. construido y has sembrado semillas. Exactamente. Ujú. Obviamente había que empezar desde abajo. Entonces, pues yo pensaba que yo mandando hojas de vida, pues ya iba a conseguir trabajo así nomás. No fue tan fácil, pero ahí trabajo en tiendas de ropa, ¿ok? Entonces ahí trabajo en tiendas de ropa y yo sé visual merchandising, entonces yo voy a ofrecerme como visual merchandiser. Y empecé a trabajar Ujú. en Mango en Melbourne, ya cuando nos habíamos pasado para allá. Y eso me empezó pues como a abrir esa carrera, ¿cierto? Entonces, por lo menos yo pensaba, listo, empiezo acá y hacía toda la exhibición de los productos, me encantaba. Además que yo no sé por qué, pero me iba súper bien vendiendo. O sea, yo estaba parada vistiendo un maniquí, peinándole la peluca, escogiendo las gafas que le iba a poner al maniquí y llegaba alguien y me decía, alguna señora, me decía, ay, es que estoy buscando algo para una fiesta, y yo le mostraba toda la tienda, le hacía la pinta, vendía súper bien, entonces me ganaba unas comisiones buenísimas, lo cual me mantenía súper motivada, Claro. además. Decía, no, es Sí. que... Entonces, bueno, era buenísimo, me encantaba. Aprendí muchísimo como a ese ritmo que hay en otro país, en otro gremio. Me encantó esa experiencia y en ese momento llegó Sara a Australia y casualmente Mango se quebró, no Ah, precisamente por la exhibición del sí. producto, sino por malos manejos. Sí, sí, sí. No, espero que no. Sí, no. Entonces llegó Sara con toda, además, pues que es que les llegó la competencia muy tenaz y bueno, cerraron las tiendas, me fui para Sara y en Sara trabajé 2 meses, o sea, eso fue horrible. Dije, no, ¿qué es esto? Creo que duré mucho, si son 2 meses, duré mucho. Era una pesadilla, había una rivalidad entre mujeres horrible, yo no entendía por qué en Mango trabajábamos súper chévere, y yo no entendía por qué en Sara había una cosa que de verdad, ahí es cuando yo digo, ¿por qué las mujeres somos así? O sea, ¿qué pasa? No había, No había sororidad, ya me aprendí la palabra. sí, no había sororidad, Ujú. pero en absoluto, o sea, Ajá. todos los días yo veía a alguna chica en la hora del descanso, pues en el break del almuerzo, llorando, alguna diferente. Ay, Yo decía, yo no no. quiero llegar, que llegue mi día en el que yo también voy a llorar el día de mi almuerzo, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me estresaba demasiado. Yo dije, no, esto no es para mí. Entonces empecé a buscar yo dije, voy a buscar otro trabajo. Y mientras encontraba un trabajo que me gustaba mucho, empecé a trabajar en algo que era con American Express y era haciendo unas visitas pues a los clientes y todo. Entonces yo decía, esto no tiene nada que ver con diseño de espacios, pero mientras tanto yo no me voy a quedar aquí sentada buscando trabajo, yo me voy a activar mejorando mi inglés, rompiendo como mis miedos y siendo pues era hacer visitas a empresas, entonces a veces la gente es súper difícil hacer cita pues con el gerente, pero me tocaba hacer todo eso y yo decía, no importa, ese es el reto, o sea, Y además estabas aprendiendo algo nuevo, como la parte comercial, además ir a hablar en un idioma nuevo. que es horrible, claro, Ujú. porque
si bien ya hablaba inglés, igual las barreras pues culturales son fuertes cuando las personas en inglés, por más que tú le pronuncies y hagas el esfuerzo y te dicen que no te entiendo, habla bien o pues Ujú. que no es como, o sea, en serio, sí me Sí. entiendes, yo sé que sí me entiendes, pero quieres ser súper mala gente conmigo, bueno, entonces eso fue una prueba de esa muy bacana, me pareció súper chévere porque es eso, me soltó mucho, me ayudó a entender mucho cómo era esa personalidad comercial, culturalmente hablando, cómo eran los australianos en esa parte comercial y Ujú. entender de pronto como sus temperamentos o sus protocolos, que creo que es importante, que uno necesita empezar a leer, a entender, ¿cierto? A leer a las Claro, el personas. lenguaje corporal, el lenguaje no hablado. Todo eso era muy valioso y realmente pues no me importaba mucho porque yo decía, pues acá nadie me conoce, entonces Es verdad. me voy a atrever desde ese, pues como, no importa, que pues si lo hice mal, si lo dije mal, si me equivoqué, si mi acento es muy fuerte o si no lo es, pues no importa, es lo que es. Y me pareció, aunque no era el reto profesional, era un reto personal. Ujú. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve en esa empresa como un año. Fue como un aprendizaje profundo de lo que había en esa ciudad. Ujú. Ok. De todo, de restaurantes, empresas, tiendas. Además que es hermosa y todas las... Mi hermana vive allá, Sí. en Melbourne, y una de las cosas que me llama mucho la atención es la forma como toman café, porque Ay, nosotros los colombianos se nos infla el pecho decir que somos unos cafeteros súper buenos, no sé qué. No, allá sí que saben de café. O sí. sea, nosotros tomamos casi que un café requemado. No, Allá son una cosa y te lo sirven con 3 puntos de leche al no sé cuánto de temperatura. O sea, los señores saben muchísimo y es la gente del común. ajá, exactamente, es que es una nota. Entonces, precisamente allá, claro, yo me encontraba que tenía que visitar unos restaurantes y unas cosas que yo decía, este fin de semana vengo a este restaurante a probarlo. O sea, allá hay unos sitios, es mágico. Vivir en Melbourne es mágico. Tanto que nos quedamos viendo 10 años, pensando en que nos íbamos a quedar 6 meses. De 6 meses pasamos a 10 años. Pasamos a 10 años. Realmente la vida nos puso todo como en bandeja de plata porque a partir de esa oferta profesional, Lucas estuvo en esa empresa todo el tiempo. Fue una empresa que fue súper buena, pues la calidad humana era excelente. Fue buenísima esa oportunidad y eso me abrió las puertas a mí, donde después, claro, llegué a una empresa, es una constructora de proyectos residenciales y comerciales de gama alta. Ujú. ¿Cómo? No sé. Una amiga me dijo que sabía que estaban buscando a un diseñador de espacios allá que llevara la hoja de vida. Yo decía, pero es que yo no tengo experiencia en esa área de diseño, ahí sí era diseño de interiores. Y yo decía, pues es que yo no sé qué, pues, no sé qué voy a hacer ahí, pues, yo dije, voy a llevar la hoja de vida. Y cuando fui a la entrevista, me dijeron, ah, ok, ¿tienes algún portafolio? Pues, o sea, a mí, dije, ¿qué voy a No. decirles? Y yo, no tengo portafolio. Ah, no tienes nada para mostrarnos. Y yo, no, mira, yo he trabajado en estas tiendas haciendo la exhibición de producto. Había una frase, una frase muy, muy común mía. Yo siempre les decía, pero aprendo rápido. Ah, sí, claro. Pero no sé, pero aprendo rápido. Entonces se reían. Entonces yo les dije, vean, es así de sencillo. A mí me gusta esto. Yo no tengo esta experiencia, no, pues no te voy a decir mentiras, no tengo experiencia en el diseño de espacios residenciales. Ajá. Me gusta, quiero aprender, estoy dispuesta a aprender mucho. Si quieren, ensayemos un mes, 2 meses, y si en 3 meses ven que no, pues no. Y si sí, seguimos y ustedes verán. Listo, me gusta. O sea, yo no lo podía creer. Yo decía, ¿eso es en serio? Sí, me gusta. Y yo, listo, arrancamos. No, pero muy valiente tú poner la propuesta ahí al frente. No todo el mundo Sí, lo hace. pero es que esa valentía era la que me dio ese otro trabajo anterior, porque era como enfrentarme a esos miedos de, ay, ¿cómo le digo a este señor que si me da la cita? Ay, que si no sé qué, ay, Entonces, ya, yo ya me había como depurado de eso. Ujú, Y yo ya. dije, ya, lo que fue, pues si no, si me dice que no, pues no, y ya, listo. Entonces, pues ya, ¿qué más voy a perder? Ya no lo tengo todavía. Pues si me lo dan, genial. Si no me lo dan, listo, seguimos. Eso Listo. es como yo digo, yo ya tengo el no por delante. Si Sí, me dicen exacto. sí, es ganancia. Ganancia. Entonces yo dije, listo. Pues sí que a mí se me había olvidado hasta manejar
AutoCAD, que era lo básico que necesitaba aprender Claro. allá. Yo era, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Qué es esto? Yo no entendía qué tenía que hacer cuando me decían, bueno, empezamos con un proyecto pequeño. Me dijeron, listo, vas a hacer, esta es la reforma de esta casa. Yo no entendía ahí en esos planos. Entonces yo decía, listo, ¿qué voy a hacer? Claro, porque eran planos arquitectónicos y yo nunca había trabajado como en esa área del diseño. Entonces empecé, o sea, como a las 2 semanas yo ya flecha, o sea, yo manejaba AutoCAD como mejor dicho, súper bien, como nadie, hacía mis planitos, todo. Y cada vez fui aprendiendo más. Y a los 3 meses yo les dije, bueno, no, yo sí quisiera que ustedes me hicieran una evaluación. De performance, de Sí, desempeño. exactamente, la evaluación de desempeño. Y ellos me dijeron, no, ¿cómo así? Yo les dije, sí, pues para saber si estoy haciendo bien el trabajo, no. Obviamente porque habíamos empezado con un salario muy bajo. Y yo dije, bueno, empezamos con un salario muy bajo, pero yo creo que los resultados van bien, entonces yo sí quiero saber cómo les parece. Ellos me dijeron, no, nosotros estamos muy contentos con vos. Y yo, listo, listo, entonces venga, pues volvamos a hablar de Venga, pues, negocios. exacto. Entonces, venga, pues volvamos a negociar el salario. ¿Y cuántos años te quedaste ahí? En ese trabajo yo estuve 3 años porque tuve interrupciones además. Ujú. Entonces tuve interrupciones porque tuvimos un inconveniente familiar y estando en Australia yo tuve que decirles, chao, mañana me voy para Colombia. O sea, así, Un, dos, tres, me voy. chao, me voy, tengo una emergencia familiar, mi mamá está enferma. O sea, no me interesa si les debo plata, me avisan, chao. O sea, yo no sé, chao, chao, yo no sé. Pues no me interesa. Yo salí corriendo, me monté en el primer vuelo que había y 3 días después llegué a Colombia. Claro. 3 días después, entonces, bueno. Entonces, laboralmente, o sea, efectivamente y presencial, estuve 3 años con ellos. Fue una nota. Aprendí muchísimo. Me encanta. O sea, si vuelvo a Australia, me encantaría volver a trabajar allá. Me pareció, pues, todavía sueño con que llego a Australia y les digo, ay, regresé. Trabajamos otra vez. Me encanta. Los proyectos eran demasiado Claro. chéveres. Y había cosas que también me frustraban, que me fueron mostrando también el otro camino, ¿cierto? Que Ujú. me encantaba y desde ahí yo dije, es más, pues es que yo te digo, pues en medio de mi juventud y de mi ego y de mis ganas por triunfar, yo pensaba que triunfar para mí era como que mis diseños salieran en las revistas de diseño de espacios más tesas. Eso pasó y pues la empresa se ganaba premios por los diseños que hacía y yo, pues, o sea, mi ego estaba satisfecho. ¿Sí me entiendes? Como desde Sí, esa parte claro. profesional, yo decía, lo logré. O sea, hubo un crecimiento muy rápido, muy chévere. Construí mi carrera profesional en esa empresa, Pero, pero bueno, pasan muchas cosas ahí y es que el haber visto pues la distancia que había ante una emergencia familiar, porque es que somos criados, quizás, no sé si es en Colombia o en mi familia o en la familia mía y la de mi esposo o en Medellín o qué es lo que pasa, pero fuimos criados con una forma tan cercana a la familia que ante cualquier situación, inconveniente familiar, yo ya quería estar acá en Colombia. sí. O sea, pasaba algo, mi hermano estaba jugando fútbol y se quebró el tobillo y yo me sentía súper mal porque no podía estar acá para acompañarlo el día de la cirugía. O sea, yo no me lo perdonaba. Mi sobrina cumplió 15 años y yo no estaba para la fiesta de los 15. Pues yo creo que no me lo perdoné. Nació mi sobrinita. O sea, siempre pasaban cosas que yo decía, ¿por qué pasa todo cuando no estoy? Cada diciembre voy. ¿Por qué no pueden pasar estas cosas en diciembre? Bueno, y después de que sucedió esto con este hecho familiar, pues que fue que mi mamá se enfermó, eso fue pues como un detonante muy grande para Lucas y para mí, entender que es que realmente estamos a 3 días de distancia entre cualquier emergencia y queríamos estar cerca de la familia. Eso empezó, era como una cosa ahí que uno dice, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, La piedrita en el zapato. sí, Bueno, no, espérate, voy a recoger mis palabras. No porque no era que les molestara, sino que era como algo que ustedes estaban reconociendo que era importante para ustedes. No que era un exactamente, problema, sino que era algo importante para ustedes. Y ya exactamente. estaban madurando, Mm. digamos, sí, emocionalmente, como personas, y ya eso para ustedes era más importante. Exactamente, exactamente. Entonces ahí la parte profesional
Lucas y yo súper bien, cada uno en el trabajo ideal, pues, o sea, soñados, perfectos, empresas súper responsables, súper bien, nos pagaban súper bien, estilo de vida perfecto, viajábamos riquísimo, vivíamos muy bien, estábamos muy bien en todos los aspectos. Pero entonces empiezan estas cosas donde nos damos cuenta que si bien es un trabajo, como te decía ahorita, el ego, la parte del ego profesional ya estaba chuleada. Era un trabajo que ya, yo creo que cuando ya llegas y chuleas todas esas etapas, estudié, viajé, aprendí, me reté, logré, o sea, tuve éxito, otra cultura, Ujú. empiezas a darte cuenta que hay cosas que aún son más importantes y que no las habías considerado antes de empezar esta carrera profesional, porque pues yo empecé muy chiquita, pues como viajando, o sea, para mí pues chiquita, lo digo desde la madurez quizás como veía el mundo o la vida en ese momento, Ujú. y ya cuando estaba en esta empresa y llegaba mi cliente llorando porque la piedra del mesón de la cocina que traían de Turquía se había agotado. Entonces ya no iba a ser esa, sino otra. Un poquito diferente, tenía una veta. Es más, o sea, el corte que ella había elegido, porque ellos podían elegir el mismo, el corte con la Ujú. veta que venía aquí no sé dónde. No, ya era la misma referencia, pero otro corte. Y la clienta llegaba llorando, frustrada, porque cómo era eso posible, que entonces que falta de responsabilidad la de la empresa, que no, yo decía, ¿es en serio que estos son tus problemas en la vida? ¿Cómo así? O como así que por el aire acondicionado que vamos a hacer en mi casa de 3 pisos, con 8 baños, o sea, eran unas casas que yo te digo, eran casas de 8 millones de dólares, unas casas eran Mm, divinas, o sea, claro, diseñarlas era un sollo, era pues un claro. disfrute, yo me las saboreaba eligiendo todos los acabados, todo, o sea, era lo máximo, pero cuando llegaban llorando porque había que bajar el techo, ya no iba a ser de 3 metros 20, sino que iba a ser de 3 metros de altura, entonces decían, como así? Es que mis amigos son jugadores Rugby. de rugby, entonces, ¿cómo? O sea, se van a burlar cuando entren a mi casa y vean que el techo es bajito. Ay, Dios. Entonces yo me quedaba pensando y yo decía, esto está pasando, o sea, ¿es en serio que esto está pasando? Cuando vemos todo lo que sucede en el mundo, además pues porque en Australia no pasa nada, o sea, en Australia, o pues pasan cosas que son muy chistosas, y me acuerdo que cuando a veces veía el noticiero era como que hay un gato atrapado y los bomberos fueron a bajarlo del árbol, entonces pues toda la ciudad quedaba Yo alarmada. sé. Y cuando los Entonces, canguros se atraviesan, van por la calle. sí, cosas así que yo decía, pues esto es como lo que pasa sabiendo todo lo que pasa en Colombia, jue madre, ¿cómo es posible? Pues como que, claro, porque aún seguían mis redes sociales y mi familia contándome las cosas que sucedían acá y yo decía, no puede ser que esto, pues que el problema de esta señora sea llegar a llorar a una reunión llorando y diciéndole al esposo, yo ya no quiero esta casa. Yo decía, no lo puedo creer, yo no lo puedo creer, yo estaba indignada. Entonces yo llegaba como muy frustrada a mi casa diciéndole a Lucas el tipo de problemas que se le ocurría a la gente y Lucas me decía, yo no quiero tampoco hacer más estrategias para que los niños le hagan pataleta a la mamá para que compren el dulcecito antes de pagar el mercado. No quiero hacer esas estrategias más. Entonces los dos empezamos a ver que ya no queríamos ser parte, o sea, que ya habíamos como vivido tanto que Era parte habíamos de una evolución, ya estábamos evolucionando. ya exactamente, había una Ujú. evolución, era ya mucho más allá de la parte profesional y como te digo, del ego profesional y del haber logrado a, no, un momento que es que hay mucho más que esto y no nos habíamos dado cuenta, ¿cómo así? Pues, y paralelo a esto, porque todo este despertar sucede con la enfermedad de mi mamá, empezamos a entender como la importancia de lo que es el alimento, empezamos a mejorar nuestros hábitos alimenticios, empezamos a estudiar acerca de eso, empezamos a entender cómo funciona el cuerpo, entonces ya al trabajo éramos los raros, Lucas y yo, o sea, literal, los dos llegábamos por la noche a contarnos historias de cómo nos había ido almorzando en la oficina, porque llevábamos la coca, obviamente, con nuestra sopita, entonces la gente decía, ¿cómo así? ¿Vos metiste un banano en la sopa? Sí, Era muy charro. claro. ¿Cómo así? Eso Sí. es un banano. O como, ¿metiste ese aguacate ahí? ¿Qué? Bueno, entonces nosotros pues nos reíamos muchísimo de todo lo que pasaba porque ya habíamos entendido que el alimento era súper importante, cocinábamos demasiado, llegábamos de la oficina a cocinar.
a cocinar el almuerzo para el otro día, que era la cena para esa misma noche, ¿cierto? Sí. Al otro día nos despertábamos más temprano a desayunar juiciosos, o sea, ya la alimentación era una parte indispensable en nuestro estilo de vida. Hubo un montón de cambios, hubo como un momento donde la vida nos hizo como un clic más y pasamos como A otro nivel. sí, a otra esfera de la vida, porque es que no, yo no sé si eso es evolución o no es evolución, no es que aprendizaje sí ya, pero fue algo muy bacano que es en lo que hoy en día estamos pues metidos, Bueno, ¿cierto? entonces ahora sí cuéntanos o sea, en el cuento que están metidos ahora, ya nos contaste cómo empezaron, me imagino que se regresaron a Colombia. ¿Hace cuánto se regresaron? Hace 3 años, pero Tati, entonces, estando en Australia, o sea, estando aún allá, Lucas dijo, Vero, no me aguanto más. Y yo, ¿qué pasó? Voy a renunciar y me voy a dedicar a aprender a cocinar. No, me Ah, parece genial. Bueno, listo, de una, hágale. Listo, entonces ya mis almuerzos eran súper sollados, súper chéveres. claro. Ya, porque yo le decía, listo, tú cocinas, yo me llevaba el almuerzo al trabajo. Y empezamos, estando allá, empezamos a hacernos, pues como ampliar nuestro círculo social y como ya íbamos a muchos más restaurantes, a investigar, a mercar, a las placitas de mercado, a conocer como todos los eventos de alimentos que hubiera, ya investigábamos mucho y estudiamos pues también alimento como medicina, ya todo era como en relación al alimento. Pero espérate, te voy a hacer una pregunta ahí. Sí, ¿Cuál era el objetivo de Lucas en ese momento de dedicarse a cocinar? O sea, lo acabas de decir, alimento como medicina, pero, o sea, ¿cuál era el propósito? listo. Entonces, cuando mi mamá se enfermó, entendimos la importancia, porque mi mamá hizo una terapia que fue súper chévere, se llama terapia Gerson, fue súper chévere para su momento, pues, de recuperación durante un tiempo y nos mostró un camino muy bonito del alimento, ¿cierto? Entonces entendimos que había mucho desconocimiento desde nuestra parte con el alimento, que desconocíamos mucha información y siempre que íbamos a mercar, además, empezamos a ver que allá había un montón de ingredientes que desconocíamos, ¿cierto? Pues Melbourne es una ciudad de todas las culturas. O sea, tú encuentras restaurantes de todas las culturas que quieras, entonces encuentras ingredientes de todas partes y empezamos a investigar como eso. Pues Lucas empezó a ver esa pasión en él, como desde la cocina, y nos dimos cuenta juntos que queríamos aprender y profundizar más en eso y empezar a como a compartir ese conocimiento. Inicialmente comenzamos para nosotros mismos, como a nutrirnos, como a ser conscientes de la importancia de la diversidad de los alimentos, de los sabores, de qué alimentos son medicinas y qué alimentos no son medicina. ¿Y cómo aprendían eso? O sea, ¿cómo llegaron a tener, a conseguir esa información? ¿Lo hacían por internet y Sí, hacían cursos? ¿Qué cursos, hacían? internet, todo. Íbamos a clases de cocina, pero siempre buscando pues como el bienestar de fondo, ¿cierto? No pues Ujú. como vamos a hacer una María Luisa, no, sino vamos a hacer una torta que tenga valor nutricional, que utilice ingredientes locales. Bueno, empezamos como a irnos de fondo a lo que era el alimento, que no fuera solamente lo que nos metemos a la boca o nos llevamos a la boca, sino que fuera lo que me nutre, cómo también el alimento tiene un impacto en el ambiente. Entonces empezamos a entender muchas cosas alrededor del alimento y poco a poco como a ser más sensibles con eso. Y ahí fue cuando yo también le decía a Lucky, yo estoy ya no quiero más mis clientes, o sea, no me los aguanto, no me Sí, aguantaba ya. esas pataletas. Eh, y y creo que podemos hacer algo con relación al alimento. Entonces, allá inicialmente dijimos, hagamos un restaurante, montemos un restaurante allá pues en Melbourne y que sea un restaurante de alimentos. Bueno, entonces estudiamos alimento como medicina en la Universidad de Monash, todo virtual. Estudiamos, hacíamos, como te decía, cursos cortos, cursos, lo que fuera, o sea, todo, nos metíamos a todo de fermentados, de kombucha, de quesos, bueno, todo era como aprender lo que nunca habíamos estudiado. Y mmm, dijimos, montemos un restaurante, quizás es de cocina colombiana, porque no sé por qué uno cree eso, pues Claro. que sí. Y, y empezamos a investigar y a mirar y veíamos
¿sabes qué es lo más charro, Tati? Que allá conseguíamos con mayor facilidad muchos ingredientes que acá no se consiguen, que son de acá, que era una cosa increíble. Pues ¿Cómo decíamos, qué? como así que papas moradas, Ah, sí, traídas de sí, Sudamérica, es como verdad. así, como, Ujú. como así que maíz morado traído de Sudamérica, y por qué en Colombia ni siquiera lo conocíamos, o sea, como así, No, no entonces, conocíamos el maíz morado, de la chicha morada, que es deliciosa. sí, entonces, ¿cómo así que nosotros no conocemos nada y que creemos que la comida colombiana o que la comida tradicional es ajiaco, mondongo y frijoles, como así? Te faltó Espérate el que sancocho. sí, sí, como así, pero empezamos a ver que pasaba algo y era como que había una falta de información, una ausencia muy grande de la información de lo que es el alimento acá en Colombia, por lo menos en Colombia. Teníamos un amigo chef que es peruano y tenía un restaurante peruano y vimos que la gastronomía peruana, o sea, decimos, ¿cómo puede ser que esto suceda con Perú y no puede pasar con Colombia? O Es sea, verdad. Ujú. que tienen una gastronomía hermosa, pues porque es que es rica y visualmente es hermosa y llena de información y bueno, y de historia, y como así que nosotros nos quedamos pues con lo mismo, y fuera de todo no conocemos lo que tenemos, pero acá en Australia, que estamos al otro lado del mundo, si llegan las papas moradas, si llega todo, pues en esa época acá ni siquiera conocíamos la chía o la quinoa, y allá pues eso era como pan Del caliente, pan día, sí, del día a sí, día. entonces decíamos, ¿qué es esto? Bueno, entonces dijimos, sí, montemos el restaurante, pero entonces de ahí empezamos. Primero ensayemos a ver, hagamos como unos eventos donde convocamos pues como a un evento que cuente una historia, porque queremos que sea algo con propósito. Yo seguía trabajando pues en la empresa, Ujú. Lucas estaba, o sea, soñábamos juntos el fin de semana o por las noches y ya él ejecutaba cositas durante la semana y yo me iba a trabajar. Y eh, dijimos, no, hagamos un evento donde, o sea, una experiencia, hagamos una experiencia. Eso era lo que queríamos, una experiencia gastronómica. Que ahí es como nacen las experiencias gastropedagógicas, porque decíamos, es que no puede ser que la gente va, o sea, no puede ser lo mismo, lo que ya está, que es ir a un restaurante a comer algo que está en la carta, en Ujú. el menú, Ujú. sino algo que también nos cuente una historia, donde aprendamos algo, que tenga un valor agregado. Ya que empezaste a Entonces, hablar de eso, eh, si quieres termina ese pedacito, pero para que nos cuentes qué es cocina intuitiva. listo. Entonces, así, a partir de esa intuición y como del inventar, pero con propósito, o sea, realmente no inventar por hacer y ya, sino como que no hagámoslo, pero hagámoslo bien, que cumpla como con todos los requisitos. Hicimos una experiencia que fue un éxito en un restaurante ya existente. Lo solicitamos, pues lo alquilamos un día, un lunes, que era el día pues que menos tráfico había. Convocamos nosotros, la gente fue, compraron sus entradas y era una experiencia donde Lucas relataba un montón de historias a través de los alimentos que la gente pues, estaba consumiendo, de las preparaciones, y el chef, teníamos unos chefs invitados con los que Lucas también cocinó, eh, y a través de eso fue que se creó esa experiencia. Entonces, nos encantó, nos invitaron un día a eh, era un centro de refugiados. Ujú. Nos dijeron, no, o sea, alguien le habló a esta persona de nosotros, me olvidó el nombre de ella en este momento, pero una persona súper linda nos dijo que el fin de semana iba a tener una reunión de refugiados y que quería que nosotros les diéramos una clase de cocina a ellos, eh, de cocina colombiana. Entonces nosotros dijimos que no, está listo, súper. Entonces eso es antes de que nazca, así fue más, todo esto es como fue naciendo Cocina Intuitiva realmente, es El como pre. el pre, sí. Ujú. Entonces, ese día, Lucas y yo dijimos, listo, entonces los frijoles, el patacón, el no sé qué, el chuchuchu, el hogao, sí, espérate, es que son refugiados, ¿de dónde? Y es que cuánto tiempo llevan acá, y si hablan inglés, no sabemos, hablan español, tampoco sabemos, ¿de dónde vienen? O sea, era gente de varias partes, no todos hablaban inglés.
Y entonces dijimos, no, esto no va a poder ser un plato típico colombiano, esto tiene que ser un plato, no, o sea, no va a ser un plato, va a ser una preparación y va a ser una experiencia donde ellos se acerquen al alimento y donde cada uno desde su background, desde su cultura, desde donde vienen, va a crear su plato con esta diversidad de alimentos. Entonces eso fue lo que hicimos, llevamos un montón, allá sí pues encontrábamos de todo, o sea, pimentón de todos los colores, coliflor de todos los colores, ¿no? Y hicimos una mesa de la abundancia, así la llamamos nosotros. Una Entonces, mesa de la abundancia, qué sí, bonito. la mesa de la abundancia, ahí nació la mesa de la abundancia antes de cocina intuitiva. Ajá. Entonces la mesa de la abundancia, llevamos todos los ingredientes, los dispusimos de una forma donde cada uno podía explorarlo e invitamos a las personas a que todos participaran de la preparación de estos alimentos, porque decíamos, es que si alguien viene, no sé, de Vietnam y cocinan así los pimentones y otro viene de Zimbabue y los cocinan así, pues qué rico saber cómo los cocina usted y pues venga, se trata de compartir y es que el alimento reúne. Entonces, venga, pues invitémoslos a eso, a crear juntos. Entonces, efectivamente, les decíamos quiénes quieren picar el tomate o hacer algo con el tomate. ¡Ay, yo! Entonces nos decían, ¿cómo lo picamos? Y le decíamos, ¿cómo lo picas tú en tu casa? ¿O cómo te gusta comerlo? Bueno, entonces fue un ejercicio súper bonito porque al final, cuando cada uno se sirvió su plato, había niños, había adultos, adulto mayor, entonces era ver esa diferencia y esa... Fue súper emocional, pues Yo además. me imagino cómo habrá sido ese plato, porque entonces tenía los tomates de Zimbabue, los perejiles de, no sé, Como los picaba como, tal, como lo sirvió tal, o sea, cómo se ujú. lo comía. Y teníamos tortillas de maíz de colores, entonces, cómo hizo uno un taquito, como otro lo partió y se lo echó encima a su ensalada, y otro, en cambio, puso la lechuga y encima de la lechuga puso el taco. Pues eran unas cosas muy charras, pero muy bacanas, ver cómo todos somos tan diferentes, pero Con los finalmente mismos ingredientes, con los exacto. mismos ingredientes y finalmente a todos nos reunía el alimento. Qué Entonces fue bonito. súper bonito y ahí nos dimos cuenta que nos hacía muy felices ese tipo de experiencias gastronómicas, que nos gustaba muchísimo compartir con las personas, aprender de las culturas, aprender de los diferentes platos, formas de comer en otras partes y nos dimos cuenta que estábamos mirando mucho para afuera, pues estábamos por fuera, pero que en Colombia faltaba eso y que teníamos la capacidad de hacerlo acá y que qué rico sería invitar a las personas acá a hacerlo también. Y ahí fue cuando como que dijimos, no, vámonos para Colombia, ya, ¿qué estamos haciendo? O sea, ya estamos inventando, como cuando uno dice, está pagando Sí, horas sí, extras, o sí, sea, ya sí, estamos ya. inventando, ya. Eh, entonces, ahí fue cuando decidimos regresar a Colombia y ahí fue cuando nació Cocina Intuitiva, porque dijimos, listo, el objetivo era regresar a hacer este proyecto realidad, ¿cierto? Yo cuento estas historias de las experiencias gastronómicas iniciales porque fue lo que nos mostró cómo, o sea, de dónde venía o cómo iba a surgir Cocina Intuitiva. Fue lo que nos Claro. inspiró. Entonces, llegamos acá y nos dimos cuenta que realmente conseguir una papa morada acá pues es un lío, o sea, no, es más, pues es morada, no, todavía hay muchas que no encontramos de No, las que hay que ir a encontramos allá. Corabastos en Bogotá. Mm, Ni siquiera. Ni siquiera, o sea, no, eso es, no, y entonces que sea pues de buena procedencia porque nos Ah, sí. gusta es que sea un pago justo, cómo fue que creció esa papita, ¿cierto? Porque entonces nos dimos cuenta que el alimento no era, como te decía, no solamente lo que nos llevamos a la boca, sino todo lo que hay alrededor de él, que hoy en día nosotros lo llamamos el camino del alimento. Entonces, cocina intuitiva, ¿hoy cómo lo defines? Uy. Cocina intuitiva. Cocina intuitiva es un viaje por el camino del alimento, realmente. Cocina intuitiva ha sido todo un viaje, una experiencia. Es, es un, pues Cocina Intuitiva actualmente es una empresa Ujú. y es una empresa que busca el bienestar a partir del alimento, a través del alimento, busca bienestar para todos.
para todos, incluyendo el entorno, o sea, para todos los que hacen parte del camino del alimento, y es que el camino del alimento lo recorremos todos los que hacemos parte de este planeta prácticamente. ¿Y qué hacen ustedes en Cocina Intuitiva? Entonces nosotros, aparte de cocinar día y noche, porque cocinamos todo el Sí. tiempo, eh, bueno, todo el tiempo estamos investigando acerca de ingredientes o alimentos que han sido olvidados en el tiempo. Buscamos que la cultura no se pierda, mantener esa información ancestral que nos traen los alimentos, ¿cierto? Ujú. Buscamos enseñar a las personas a utilizar el alimento, cómo manejarlo adecuadamente desde preparaciones, cómo conservarlo, cómo sembrarlo, cómo cosecharlo, porque como te decía, es como todo ese viaje alrededor del camino del alimento, a través o Sí, sí. por el camino del alimento, que pues el camino del alimento para nosotros, pues porque aún lo seguimos estudiando, creemos que inicia en la semilla y termina, pues es que es como cíclico, porque donde Sí, termina sí. vuelve y empieza y se vuelve tierra y esa tierra alimenta las semillas. Entonces es como cómo se siembra, cómo crece, cómo se cosecha, se transforma, cómo se va a descartar ese alimento que sobró, qué pasa con ese alimento, cómo se va a reutilizar, qué uso se le va a dar a ese descarte, cómo y alimenta a la semilla que viene, ¿cierto? ¿Y qué es eso que ustedes hacen con las escuelas, con los colegios? Bueno, entonces vimos que había o sea, empezamos a hacer las experiencias gastropedagógicas donde invitábamos a los comensales a hacer un viaje por alguna región de Colombia, nos conseguíamos los ingredientes, nosotros mismos pues diseñamos los platos a partir de platos existentes que nos guían, ¿cierto? Pero pues nosotros no somos chef, entonces eso hay que tenerlo muy claro y siempre lo aclaramos. Así que no tenemos esa técnica de chef ni esos conocimientos, pero sí transformamos el alimento y pues hasta ahora nos ha quedado como muy rico todo. Y entonces, y las experiencias, espérate, vamos a ver. Entonces, si una persona nos está escuchando hoy y dice, bueno, cocina intuitiva, yo los estoy siguiendo en las redes sociales y yo veo que me enseñan y me hablan de unos Sí, vegetales que no conozco, además tienen unas fotos divinas y que llaman mucho la atención, unas frutas que ni conocemos y ni sí, sé cómo se llaman. sí. Pero si una persona te está viendo hoy y dice, uy, a mí me parece esto, a mí, por ejemplo, me acaba de llamar la atención muchísimo esta experiencia, yo quisiera ser uno de esos comensales. ¿Qué es lo que ustedes hacen y cómo llegan ustedes a la comunidad? O sea, a personas como nosotros, digamos que nos están escuchando. Claro que sí, Tati. Bueno, entonces, antes de pasar a lo de los escolares, Sí. entonces, nosotros normalmente antes de que todo fuera tan virtual, convocábamos para experiencias presenciales por Instagram, por nuestras redes sociales, o inclusive hoy en día nos pueden contactar pues por nuestra página web, o por ahí también nuestra página web es www.cocinaintuitiva.co. Ujú, eh, y hacemos esas experiencias, a ver, antes convocábamos, ya nos convocan, ya ujú. nos invitan a esto, y es que diseñamos una experiencia gastropedagógica donde queremos enseñar algo con relación a una región o a unos ingredientes puntuales, y todo esto incluye la parte de bienestar. ¿Para qué es bueno este ingrediente? ¿Por qué sí consumirlo o por qué no consumirlo? Nunca tratamos pues de no satanizar alimentos, pero sí es como de promover los buenos alimentos, más que Yo te voy satanizar a, los que no. desde un punto más, a ver, ¿cómo te digo? Pregunta para aprender. Sí, Y es, entonces supongamos ustedes van a hacer una experiencia pero a ver, ¿cómo comienza? Digamos, dicen, bueno, hoy vamos a preparar una bandeja paisa y vamos a hablar de los valores nutricionales, de los ingredientes, cómo vienen, la sostenibilidad de ellos. ¿Es así o los platos no son los tradicionales?
Son los tradicionales desconocidos, más que todo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, mira que es muy charro porque eso es lo que pensábamos nosotros, que el tradicional era la bandeja paisa, como una boronía, como una patarasca, como, no sé, un hinchido de gallina, que uno dice, ¿qué es eso? Eso No, nosotros lo pues ya hemos estoy ido aquí, por favor, me haces traducción en simultánea de esos Google. tres, no sé qué son. Sí, eso lo hemos ido aprendiendo. Mira, fuimos muy afortunados porque contactamos una vez, el Ministerio de Cultura sacó una enciclopedia lindísima acerca del alimento ancestral y cultural de Colombia. Ujú. Y ahí, mejor dicho, uno se estudia esa enciclopedia entera, son 12 tomos y ya, te has hecho porque te das cuenta que no sabes nada. 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 Entonces te habla de los envueltos, te habla de las sopas, te habla de los sancochos, y de la cantidad de frijoles que tenemos, de las yucas, de las papas, y uno dice, la yuca, pues la yuca, no, 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 las yucas. Las De yucas. los frijoles, no, es que tenemos infinidad de frijoles, de tipos de frijoles, pero conocemos pues tres. Entonces ahí es cuando decimos, listo, ¿cómo vamos a diseñar a partir de un brief que nos den? Si a nosotros nos contactan porque quieren una experiencia gastropedagógica, nosotros solicitamos un brief para entender qué necesidades o por qué nos estás contactando, ¿cierto? Si es como, ay, porque quiero parcharme este fin de semana con... Porque es mi cumpleaños y quiero Sí, celebrarlo con mis amigos y quiero listo, ofrecerles algo, listo. algo Algo chévere y entretenido diferente. y que aprendan. Listo. Entonces, te podemos diseñar la experiencia. Tú nos dices cuántos momentos quieres y ya nosotros a partir de eso miramos qué alimentos hay en temporada, porque es súper importante saber qué está en cosecha, para que nos vamos a arrancar las pestañas buscando lo que no hay en cosecha y que no es coherente. No es coherente Ujú. con el medio ambiente ni con el valor nutricional de esos alimentos. Entonces buscamos qué hay en temporada y a partir de esos alimentos que encontremos en cosecha, diseñamos los platos. Muchas veces encontramos platos que están hechos con esos ingredientes y digamos que los fusionamos con lo que nosotros sabemos hacer o lo actualizamos, lo contextualizamos al 2020. Porque no es lo mismo decir, es que las empanadas son fritas y son tradicionales. Sí, pero ya sabemos que ese aceite no nos cae bien, no nos hace bien y pues busquemos entonces cómo vamos a hacer esa empanada, pero de una forma que nos caiga bien, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces es como utilizar esa información adaptándola al contexto que tengamos. Ah, ¿Sí? eso me encanta. Entonces, bueno, vamos aprendiendo, nos vamos volviendo mucho Sí, más conscientes. sí, Entonces, exactamente. digamos que ese funciona, bueno, yo ahí lo veo y ahí sí voy, mi mente marketera de marketing y publicidad, yo lo veo que eso puede ser para una empresa, para personal, o sea, puede ser Absolutamente. una actividad de trabajo en equipo, de fortalecimiento de empresa y de comunidad, o sea, yo veo eso demasiado, pues lo veo por ese lado también, o sea, no solo en la parte Absolutamente. personal. Entonces, ustedes también lo hacen así. Ah, sí, exactamente. Ah, Nos contratan de Bancolombia, de Sura, de Confama, para que hagamos para el personal de la empresa o para un evento que van a hacer un lanzamiento de un producto, o cierto, porque finalmente nosotros nos acomodamos, somos muy moldeables, nos acomodamos a la necesidad específica y te diseñamos la experiencia que quieras, porque pues aquí la diseñadora de espacios sabe claro. cómo hacer que ese momento se viva de una forma eh, como más, Todo sirve. todo sirve exactamente. Y entonces, para responderte a la pregunta de ahorita de los niños, Porque de la bueno, parte espérate, escolar, porque yo sí, vi que ustedes tenían algo que se llamaba educación alimentaria, sí, food design, sí, actividades gastropedagógicas, que ya hablamos de ella, sí, gastronomía social. sí. Y bueno, no, este fue algo que tomé una nota, después te digo eso, pero entonces, bueno, hablamos. Educación alimentaria. ¿Qué es la educación alimentaria? Bueno, entonces en cuanto a la educación alimentaria, ahí nos dimos cuenta pues que muchos desconocemos los beneficios del alimento, ¿cierto? Hoy en día, como ahorita hablábamos, hay un despertar, que me encanta, y así sea lento, lo hay. Y nos dimos cuenta que ese despertar es para los que estábamos dormidos, que somos los adultos, pero resulta que los niños vienen en camino, Sí. ¿cierto?
Y ese despertar, entonces la educación alimentaria está para el adulto que está en el despertar y que nos contacta y quiere hacer un programa de transformación alimentaria en casa. Entonces tú dices, no, yo definitivamente fui al médico y me dijo que dejara la leche, el huevo y los aceites hidrogenados. Entonces llegué a la casa y no sabía qué comer, porque eso es lo que Claro, pasa. sí, Eso es porque lo que pues, pasa. porque empecemos arroz con huevo. Sí, ya, entonces la gente dice, no, pero es que no podía, acuérdate que no podías comer huevo. Ah, verdad. Ah, Pero ¿verdad? tenés que bajarle a los carbohidratos porque es que tenés sí, Ujú. verdad. Pero entonces la gente dice, no. Y dice, entonces, ¿qué como? Entonces, venga, que es que hay mucho que sí puede comer. Venga, le enseño cómo. Y hacemos ese programa de transformación alimentaria inicialmente en familias, ¿cierto? Sí, Antes de pasar al escolar, que no he llegado allá. Entonces, en familias, vamos y vamos o virtualmente, ya hoy en día es virtual, eh, te ayudamos en todo ese proceso de cambio, te guiamos, porque si bien el doctor te da unas pautas y nosotros tampoco nos metemos en la parte, digamos, como de recomendaciones médicas, porque no somos médicos, pero sí tenemos el conocimiento de que si el médico te dijo que no comieras esto, entonces ¿con qué lo reemplazo? Es que me gusta mucho, es que no sé cómo comerme lo otro. Listo, entonces mira, yo te enseño cómo te comes lo otro, mira, yo te enseño qué otros alimentos existen que puedes utilizar, que no has utilizado, explorarlos, cómo los puedes utilizar. Entonces te hacemos unas preparaciones, te enseñamos también cómo puedes conservarlos, cómo puedes transformarlos, qué hacer después con ese alimento, cómo lo puedes compostar también. Cómo puedes tener tu propia huertica en tu casa y cómo esa huerta se puede convertir en alimento para ti también, o así sea una huerta simbólica donde sencillamente tienes una conexión con el alimento, ¿cierto? sí. Y vimos que si bien esto pasa en las familias, pues en los adultos, que definitivamente no podíamos olvidar que hay niños que vienen en camino, que pues, desafortunadamente están creciendo con unos hábitos alimentarios muy tenaces, que las cifras y las estadísticas muestran muchas enfermedades alarmantes de obesidad y de malnutrición, y que pues que ahí teníamos todo ese campo de acción, que cómo no íbamos, o sea, si el propósito es ayudar al bienestar, cómo no vamos a ayudar a las futuras generaciones que son pues como las, o sea, como la Y esperanza además, que tenemos. claro, ¿no? Y además que, mira, eh, alimentar a los niños, creo que ya todo el mundo pues me escucha y sabe este cuento, pero vuelvo y lo cuento. No soy mamá, pero fui foster mom. Y cada niño viene con su chip puesto de qué le gusta y qué no le gusta. Y además el tema de hacerlos probar cosas nuevas es todo un proceso Es un lío. y no es un lío. Y además que, por ejemplo, les das a probar algo una vez y ellos se quedan en su mente de que no me gusta, pero ellos no saben que esos sabores cambian a medida que ellos van creciendo y que cuando van creciendo y vuelven y lo prueban, puede que después les guste, puede que también que no les guste otra vez, pero que debes de darle varias oportunidades a un mismo alimento Sí, para poder definitivamente saber si sí te gusta o no, pero no con una sola vez no lo vas a lograr. Entonces, digamos sí. que eso puede ser algo también importante para los padres, para que ustedes les pueden ayudar a hacer eso. Exactamente, exactamente. Entonces decíamos, es que hay un proceso ahí. Si una familia quiere cambiar sus hábitos alimenticios, o sea, podemos empezar desde el colegio o desde la familia, ¿cierto? Ahí ya hay una unión súper chévere. Entonces, pues cuando digo desde la familia es desde la casa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y bueno, Entonces, y cómo lo hacen en los colegios? entonces, en los colegios lo que hacemos es que primero hacemos como una auditoría del menú. Cuando digo colegios me refiero más que todo a los preescolares, Ujú. o a los colegios, a los inicios, pues, o sea, es la edad temprana, realmente. Entonces, a ellos, porque a los niños pequeños es a los que generalmente les dan una merienda o una lonchera, y estas loncheras, pues lamentablemente, viene cargada de cosas, Paqueticos.
Sí, nosotros las llamamos desalimentos, algunos nos critican por eso, pero para nosotros son desalimentos, no son alimentos, sencillamente son desalimentos, que son paqueticos llenos de azúcar, de harinas refinadas, de colorantes, bueno, Los ya juguitos sabemos llenitos de cómo es. azúcar. Sí, todo lo que Ujú. ya sabemos que realmente no es un alimento. Bueno, Entonces, hacemos una auditoría y a partir de eso miramos, listo, entonces a los niños les dan buñuelo con ponimalta, ok, perdón, uy, no quiero mencionar marcas, pero listo, con malta. listo. Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar esto? Es que es la lonchera que más les gusta, esa se la comen toda. Ah, sí, obvio, claro, yo también me la comería toda si no supiera todo lo que ya sé. Pues que Entonces, dijiste buñuelo y ya empecé, sí, qué rico buñuelo. Navidad. Entonces, listo. Entonces hacemos esa auditoría y a partir de eso nosotros trabajamos con una médica funcional, la cual nos hace ese acompañamiento porque pues como te decimos nosotros no somos médicos ni somos chef, entonces la parte médica sí buscamos que sea certificada porque no queremos pues involucrarnos en esa parte Ujú. y nos parece pues que Pero es algo. muy bien que buscaron pues ese apoyo adicional Sí, porque es bien importante. absolutamente, absolutamente, porque si bien conocemos el valor nutricional de los alimentos, pues queremos asegurarnos de que un niño sí reciba la cantidad que requiere, que los padres ante cualquier inquietud estén tranquilos y puedan tener esa información a la mano. Entonces es muy importante pues como por todo ese lado y pues que nosotros probablemente podemos desconocer muchas cosas. Entonces, con esta médica funcional hacemos el análisis de no, bueno, primero hacemos la auditoría y de ahí lanzamos una propuesta de lo que sería el cambio de las meriendas. Algunas se pueden quedar, otras no tanto y otras entran en transición, ¿cierto? Ujú. Eh, entonces rediseñamos la merienda, la analizamos con la médica que nos hace que hace parte del equipo y adicional a eso hacemos un acompañamiento a las docentes, a las cocineras y a los padres de familia de la institución para que ellos estén también enterados de lo que está sucediendo, cómo manejarlo, les damos charlas, capacitaciones, con las cocineras hacemos todo el proceso eh, En la cocina. sí, el entrenamiento pues o la capacitación en cocina para hacer las preparaciones, porque normalmente ellas dicen, ay, pero ¿cómo así? Es que ¿qué sabe eso sin azúcar? Pues a eso, a eso, pero A sin lo que azúcar, sabe. a lo que es. Ay, pero ¿cómo así? No, pero no lo hacemos más fácil frito, no, más fácil no, un poquito más trabajosito, pero lo vamos a hacer bien, ¿cierto? Entonces, a cambiar, como a explicarles el por qué estamos haciendo esos cambios, porque ellos muchas veces dicen, ay, pues, o sea, si ellos no están enterados de ese proceso, es más difícil que se adapten al cambio, ¿cierto? Y a las docentes también, porque muchas veces ellas pues necesitan esa ayuda y ese apoyo como para el momento de la alimentación con los niños, donde como tú decías ahorita, no, es que yo no quiero comerme los vegetales y la profe dice, ah, bueno, no te lo comas. Y entonces te voy a contar un ejemplo muy puntual y que me pasó iniciando el programa, y es que en un preescolar la profe dijo, no, a él no le sirvas eso, era una cazuelita que se llama la paisita. La Ujú. paisita es como una cazuelita paisa, como, sí, como una bandejita paisa, pero es una merienda, entonces es del tamaño, es un bocadito, pues son una cucharadita de frijolitos, una cucharadita de platanito maduro, una cucharadita de tomatico picado, una cucharadita de aguacate y una cucharadita de arroz, Ay, digámosle pero así. qué dicha. Entonces, pero es una meriendita, pues, es una Ujú, meriendita a las 11 de la mañana el niño o a las 10 de la mañana el niño se puede comer eso, no es un almuerzo, no es un desayuno, es una meriendita. ujú. Entonces, no, él no se va a comer los vegetales, es que yo sé que a él no le gustan. Entonces yo la miré como, profe, no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces yo voy a hablar con el niño, le voy a hacer unas preguntas. Entonces yo, ay, ven, ¿cómo te llamas? Ta, ta, ta. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. Ay, eso, porque soy del Nacional. Ah, súper chévere. ¿Y qué desayunaste hoy? Cereales. Ay, ¿de qué eran tus cereales? De maíz. Ah, cornflakes, sí. Ah, súper rico. ¿Te gustan mucho? Sí. ¿Y sabías que vienen del maíz? No.
Sí, son hechos de maíz. ¿Y sabes qué es el maíz? Sí, los cereales, bueno, no, es una mazorca. ¿Y sabes que eso es un vegetal? Se quedan Ah, pensando. ¿Y te gustan mucho tus cereales? Sí. O sea que sí te gustan los vegetales. claro, claro. Sí. Ah, sí. O sea que sí comes vegetales. Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿quieres probar estos? A ver si de pronto te gustan. Si no te gustan, está bien, pero si te gustan, ¿qué tal que te pase como con los cereales? Ah, bueno. El niño se comió toda su cazuelita. Pues, o Qué sea, delicia, entonces cosas claro. así, entonces hacemos un acompañamiento inicial para ver también cómo apoyar a las profes, porque pues ellas tampoco saben, no tienen por qué saberlo, porque a ninguno, a nosotros no nos, quisiéramos que nos hubieran enseñado esto en la universidad o en el colegio, No, pero pues que no lo enseñen ahora grandes o más aún, chiquitos o lo que fuera, apenas, o sea, yo estoy lista para ir a Medellín y sentarme en una experiencia con ustedes, porque pues muchas cosas tenemos para aprender. muchas, Bueno, yo viví por casi un año en Perú. sí. Entonces, por eso conozco pues todo lo que me hablas, porque sí, de verdad es una cocina muy, muy importante. Pero también viví en Bogotá muchos años y la experiencia de poder ir a la plaza de mercado en Boyacá tener un desayuno allá era una experiencia maravillosa. Muchas veces yo encontraba cosas que no conocía en Medellín. Ujú. También alguna vez en Pasto viví también por varios meses, entonces también hay muchas cosas que no conocía. Entonces digamos que Sí. no soy tan arriesgada a probar todo, porque tampoco no vayan a creer pues que soy aquí la súper, no. Pero sí, digamos, estuve expuesta a comidas diferentes, ¿cierto? A Sí, la arepa, fuera de la arepa. sí, Entonces, creo que sí, que es bien, bien importante. Pero yo creo que estamos terminando. Pero sí, yo quiero que no nos vamos sin que me cuentes varias cosas que tengo aquí anotadas. sí, Ustedes fueron invitados hace poco a un festival que se llama el Food Design Fest. sí. Y vi algo ahí que hablaban de Food Design Thinking. ¿Qué es eso? Mm. Food design thinking, ajá. Bueno, eso es muy charro porque siempre que queremos hablar de eso por nuestras redes, no sabemos cómo traducirlo, cómo Ujú. explicarlo en español, cómo ponerlo en palabras en español. Pero food design thinking es El real, pensamiento del sí, diseño de las comidas, es que por básicamente. eso, pero entonces, O ¿cómo sea, esa es le, esa es la traducción literal. sí, pero entonces, ¿cómo lo explicas a lo que realmente es? Y es como todo esto que sucede, como te decía ahorita, pues todos nos tenemos que alimentar y pues hay un montón de cosas que suceden alrededor del alimento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que ese alimento sea una experiencia, ¿cierto? Para que sea algo memorable también, porque es que también el alimento hay que volverlo memorable y chévere, pues no es lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo conviertes food design thinking? Es que diseño, el alimento pensado en diseño, es como cómo Sí. transformas ese alimento y si bien en ese festival podrás encontrar chefs que trabajan con alimentos moleculares, la comida molecular y cómo transforman un postre y lo convierten en otra cosa que visualmente es, parece una cosa pero es otra, sabe diferente, bueno, es como toda esa experiencia y todo lo que sucede alrededor del alimento. Nosotros Ujú. estamos más desde la parte como de lo que es el camino del alimento, de cómo pensar el alimento en todo su recorrido Yo te voy a existente. hacer una pregunta ahí. Ya Sí. hace, hace relativamente poco, va a ser apenas un año, eh, nosotros, mi esposo y yo, empezamos a compostar. Ujú. Empezamos a compostar por un viaje que tuvimos a visitar a nuestras primas. Y ellas tenían en su casa una compostera grandísima. Y nosotros decíamos, ¿pero a qué horas uno va a llenar esto? Bueno, ellos son cuatro, pues nosotros dos aquí, pues ¿a qué hora vamos a llenar eso? Y esa compostera, yo lo veo como cuando tú hablas todo el proceso del alimento, yo lo pienso es
Primero es cómo nace, Ujú, cómo lo seleccionas, ujú, cómo lo preparas, ujú, cómo tu cuerpo lo recibe ujú. y cómo digamos, los residuos, entre comillas, que quedan después de esa preparación pueden convertirse, o sea, siguen un proceso adicional y no es se fue a la Ajá, basura y ya, sino que, ajá. digamos, en nuestro caso, mm, lo digo porque, porque lo vi en una foto tuya, pero también lo hice yo. Tengo un árbol de aguacate, soy muy, 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 muy bendecida. Tengo un árbol de aguacate y me da Sí. unos aguacates divinos aquí en la parte de atrás de mi casa y un palo de mango que es flaquito, 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 pero da unos mangos sabrosísimos y Qué rico. deliciosos y deliciosos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que ese compost, o sea, cuando ya terminamos de hacer las preparaciones, nos dimos cuenta que toda la cantidad de orgánicos que quedan en la casa es Es increíble la increíble. cantidad. Entonces, bueno, entonces tú lo pones, además que tienes que mezclar una parte de orgánico por Con tres partes de seco o de brown, como le dicen aquí, de café. Entonces son las hojitas secas y bueno, ya como esas cosas, digo yo. Entonces digamos que se va poniendo y hace un año, bueno, eso fue hace un año, entonces hace 6 meses empezamos ya a sacar el compost que ya estaba listo y Ajá. empezamos a alimentar el árbol de aguacate y el árbol del mango Ah, antes de que empezara la temporada. sí. Pero tú no te imaginas. Sí, sí, no, yo sí me imagino. O sea, el mango que te digo que es flaquito, nos regaló 12 mangos, de los cuales Sí, nos comimos 10 porque los otros dos los comimos los pajaritos. sí, todo Pero es comida para son todos. para todos. Así decimos nosotros, mi esposo y yo. Entonces me decía, ¿qué hacemos? Y yo, déjalo ahí, esa es comida para los pájaros. Sí, Compartimos, hay para todos. sí. Entonces, y anoche nos comimos el último y es naranjado, naranjado, dulce, 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 dulce. Y el palito, si lo vieras, o sea, te vas a morir de la risa, es flaquito, flaquito, flaquito. Sí. Pero bueno, entonces me di cuenta que sí, y bueno, y el aguacate en este momento está en cosecha, y Ah, cuando miro pues para el árbol me doy cuenta que tengo mínimo 8 aguacates, 8 sí, 7 aguacates, pero me di cuenta del cambio de los árboles cuando le empecé a poner el compost. claro, es alimento para Pero ellos, total. absolutamente. Entonces, bueno, al principio solo me alcanzó para ellos dos y después ya empecé a ponérselo a mis matas, a las flores. O Todo. sea, todo. Y por ejemplo, tengo una bugambilia afuera, una bugambilia, ¿cómo se llaman en Medellín? El El curazao, curazao. El sí. curazao, tengo un curazao afuera y siempre se ponía como que, ay, se ponía seco y volvía y florecía, pero muy seco y se volvía. Le empecé a poner el compost y tú puedes creer que me nacieron hijitos al lado. Claro, claro, Hijitos total. al lado, divina. Entonces, ahí es donde yo entiendo ese proceso que tú nos estás explicando. O sea, Sí. yo por ejemplo no presto un poquito de atención porque sí, orgánico. O sea, ahora que hago compost, es mucho más importante para mí y para mi esposo comprar verduras y alimentos orgánicos, Ujú. de saber la procedencia. Entonces, pero bueno, no siempre lo hacemos. No siempre es posible, No claro, siempre es posible, exacto, no hasta el siempre día lo que se hacemos. logre. Exacto, entonces, digamos que ahí está. Y es después de este proceso de un año que lo hicimos más por antojo, por haber visto a otros hacerlo, no por Sí, nada más, por copiarnos. Pues copiarnos y porque además teníamos espacio y qué rico poder volver a hacer algo. Me di cuenta que ahí que sí servía. Y hace poquito cogí una de las pepas del aguacate, lo puse en una materita y hace 2 días me di cuenta que ya tengo una mata de aguacate genial, nueva. me encanta, eso es lo que más a Nueva. mí me fascina. La parte de arriba de la piña la corté y no me preguntes por qué, intuitivamente porque ni siquiera investigué. No, yo tenía una matera por ahí, le puse compost, tierra negra, compost, puse ahí la piña, la cabeza de arriba de la piña y Sí, mira, eso está floreciendo. sí, Entonces, ahí es cuando yo veo que ustedes pueden guiar a las personas a hacerlo, sobre todo para los que viven en apartamentos o viven en casas definitivamente. más pequeñas, en que ese reciclaje y ese volver, o sea, hacer el ciclo completo es posible.
Claro, Tati, y es que es despertar esa sensibilidad también de todo lo que hay, como te digo, es que yo sé que ha sonado mucho esta palabra, pero es reconocer el camino del alimento, todo lo que sucede a través del alimento, alrededor del alimento. Yo Pasan tengo unas que, cosas increíbles. Y eso que decías de la composta, es más, cuando tú le echas el compostaje a una mata, a veces te salen matas en esa mata que tú dices, pero ¿esta de dónde salió? Y venía del mismo compostaje de una semillita de algo y salen unas cosas increíbles. Yo tengo una mata ahorita de ah, amaranto porque un amaranto algún día le salió polillita y no sé qué, dije, lo voy a echar en el compost. Pues sí que tengo matas de amaranto. O sea, salen unas cosas, es magia, son regalos que yo digo, como los botaba antes en una bolsa de plástico. No, exacto. y es más, no son residuos, son descartes, porque es que es como lo que no me como yo, pero que sí se puede comer otro. Y ese otro es una mata, la gramita, las abejitas, las mariposas, los bichitos, las mosquitas, lo que sea. Es Sí, alimento. es alimento. Bueno, ahí está. Entonces eso es cocina intuitiva. Y Sí. una cosa que me falta a mí es el intermedio. O sea, a nosotros nos falta, yo creo que muchos podemos estar ahí y es el intermedio, es cómo la comida es parte de tu sanación, de tu cuerpo, hacer las paces con la comida, que muchas personas necesitan eso o lo necesitamos, hacer las paces con la comida, que es como esa restricciones, lo que decías tú de los médicos, que hay Sí, veces duelen porque son sí, tradiciones y son sabores que te reconfortan. sí, Cómo puedes volverlas a hacer? Bueno, eso me encanta. Además, me doy cuenta que ustedes hacen gastronomía social. O sea, sí, tienen también un impacto social. Háblame un poquito sí. de eso. Nosotros hemos trabajado de la mano del Banco de Alimentos también con los templos comedor. Hay un proyecto que se llama, es que no sé por qué en este instante se me olvidó el nombre. No importa, nos Bueno, acordaremos. el caso es que con ellos buscamos, claro, es que lograr el programa de transformación en casa tiene un costo, ¿cierto? Lograr el programa de transformación escolar tiene un costo, porque pues obviamente nosotros también tenemos cuentas por pagar y Claro. tenemos que trabajar, pero nos parece que no puede ser que solamente los que tenemos acceso a esta información tengamos derecho a alimentarnos bien y a conocer eh, qué es el bienestar solo porque tenemos con qué pagarlo. Entonces buscamos ser muy, pues, incluyentes. Ujú. Nuestro proyecto queremos que esté al alcance de todos. Si bien no todos pueden tener acceso a marañones porque son costosos, pues sí podemos tener acceso a información, a cultivar, a otros ingredientes. ¿Sí me entiendes? Como que, Claro. bueno, probablemente no a estos ingredientes costosos, pero sí si yo sé sembrar. Inclusive ahorita había algo que, bueno, yo me voy saliendo como por la tangente y no me cuesta trabajo quedarme ahí. Y, Pero y que la nos idea ibas a es esta. compartir. Incluso ahora hay algo que. Sí, que ahora hay algo que con todo esto de la cuarentena, yo veía tantas familias vulnerables, yo decía, bueno, madre, es que las personas que tienen que trabajar el día para poder llevar el alimento a la casa, así sea un platico de comida, y nosotros apoyamos diferentes fundaciones pues las apoyamos con enseñanza, con alimentos, con contactos, hacemos actividades para ellos, les enseñamos porque muchas veces el banco de alimentos les manda los ingredientes, bueno, hubo ahí 3 toneladas de tomate de árbol que se van a dañar y entonces es lo que les llegan a estas familias, pero ellos se cansan de tomar jugo de tomate de árbol 3 semanas. Entonces dicen, ay, es que ya no nos manden más tomate de árbol. Entonces les decimos, venga, es que llegó tomate de árbol, venga, que es que no solamente hay que hacer jugo de tomate de árbol, podemos hacer esto, un ají, una ensalada, un postre, un jugo que ya dijimos, la mermelada, o sea, muchas cositas, ¿cierto? Entonces es mostrarles cómo usarlo. Entonces por eso, Un ají, qué delicia. sí, entonces eso por un lado. Y por el otro lado es que muchas veces estas familias que son muy vulnerables, pues tienen, pues no sé si has visto, cuando les llegan los mercados o lo que sea, pues o cuando ves como el sector que habitan, son sectores que tienen, así no sean propios, tienen zonas verdes
Sí. que podrían ser utilizadas para sembrar su alimento. Y yo no digo que de ahí van a sacar, pues que van a tener el ganado, pues, y no 800 cabezas de vaca. No, pues, pero yo me refiero es como a, pueden sembrar algunas espinacas, maíces y plátanos, de pronto, pues, como algo que les pueda dar algún tipo de alimento para ellos Para poder ellos mismos. cosechar, exactamente, para ellos mismos y poder cosechar, ¿cierto? Por eso te digo, no es pues como que los lotes, pues, y las hectáreas, sino que son unos pedacitos de grama pequeños o unas tierritas chiquitas, pues ahí, así sea el patiecito o 3 materas, uno en eso puede sembrar algo, cebolla, tomaticos, entonces es enseñarle a estas personas, porque lamentablemente muchos han sido desplazados de diferentes regiones y han tenido que llegar a la ciudad sin saber cómo, pues, o son otras generaciones que sus padres venían del campo y ellos crecieron acá en la ciudad y pues no saben cómo utilizar ese espacio, no saben cómo cosechar el alimento, no saben cómo, cierto, cultivarlo. Y pues buscamos es darles como ese granito de arena de bienestar, enseñarles cómo aprovechar el camino del alimento también para ellos, Sí. ¿cierto? Entonces sí, trabajamos mucho pues tenemos diferentes proyectos de Me acción social. gusta este concepto que ustedes manejan que se llama, que dice aprender a multiplicar la comida desde tu propia cocina. Ah, sí, ese es el tema, ese lo utilizamos mucho para el tema de regeneración, que es como lo que contabas ahorita, que de una semilla de aguacate, eh, Ya ya tengo, tienes tengo una mata. mi segundo árbol. Yo te digo, yo tengo un bosque acá en mi casa, en tarritos de vidrio, es un bosque, o Sí. sea, porque no tengo dónde sembrar esos montón de aguacates que tengo y los he ido donando a personas que digo, ay, tú tienes en dónde, porque no es un árbol de aguacate es grande también, entonces es Muy como, grande, o sea, bueno, mi espacio, no creas pues que es el espacio, o sea, no es tan grande, mi espacio no es tan grande, pero sí, sí hay un espacio suficiente, tengo un árbol de aguacate, o sea, ya el segundo sí, no sé dónde lo voy a poner, o sea, me va a tocar ir a exacto. tocarle a la vecina para que lo ponga en el espacio de ella. Claro, porque ellos dan mucha sombra también, sus raíces son grandes, entonces no es como que voy a poner aquí en este balconcito pues el aguacate, Sí, no. sí, sí, no, no, no. Entonces es como de una semilla tú la puedes germinar, por ejemplo, no sé si has comido raíces chinas, Sí, sí, entonces claro. como de un frijolito, cuando tú haces un proceso de germinación, puedes sacar de una cucharada de frijoles, puedes sacar 20 veces esa cantidad en alimento, porque después de germinarlo, él crece demasiado, literalmente se multiplica, o sea, Bueno, si has ahí hecho el está. ejercicio, si has hecho el ejercicio, es Nunca. súper bonito. Nosotros lo hacemos mucho cuando hacemos actividades con niños y en las familias, porque es un proceso de transformación de la semilla súper lindo, donde se convierte una cucharada de frijolitos crudos, de frijolito mungo o de lentejas, y lo pones a germinar y en 5 días eso te creció 20 veces. Se sale del frasco, o sea, literalmente se sale del frasco. Ay, qué emoción. Entonces es súper chévere eh, esa parte de la multiplicación del alimento, desde la semilla, desde los germinados, ver cómo sí, es que crece mucho, es súper chévere, a mí me encanta. Súper chévere. Bueno, Vero, algo que se nos haya quedado. Algo que se nos haya quedado. Mm, Tati, no, yo creo que, bueno, también estamos trabajando tenemos pues como productos audiovisuales, hacemos como de todo, yo creo. Ujú. Pero todo enfocado hacia el mismo objetivo. Sí, absolutamente. Y dónde la gente puede encontrar esos productos audiovisuales? Nosotros, bueno, en nuestro canal de YouTube, que es el mismo de Cocina Intuitiva, eh, ¿Cómo es la cuenta de ustedes? ¿Es cocina.intuitiva o por raya? Instagram, sí, por Instagram es cocina.intuitiva. Mm, Nuestra página web es www.cocinaintuitiva.co y en YouTube nos encuentran como Cocina Intuitiva. Ahí tenemos un montón de videos súper bonitos, aptos, o sea, es contenido apto para toda la familia. Eh,
donde muestran, no, es que tienen que verlo. Es bueno, magia. y ¿sabes qué? Y yo creo que esta es un muy buen recurso para estos días en que los niños están aprendiendo online y muchas veces los padres necesitan contenido para poderlos hacer cosas diferentes. Los invito a que vayan a YouTube porque seguro van a encontrar algo ahí que les va a motivar a hacer con sus hijos. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Muy bonitos. Pero yo quiero reconocerte a ti por ese valor que has tenido, por esas ganas de moverte por el mundo, porque como tú misma lo dices, una vida en movimiento es una vida activa, es en crecimiento. Te doy muchas gracias y te reconozco a ti y a Lucas, pero a ti sobre todo en la parte de que no te dé miedo, sino vamos a ensayar, vamos a ver cómo vamos y yo aprendo fácil, como tú misma lo dices. Sí. Y por esa huella que estás dejando en el mundo, por esa huella que nos estás dejando a niños, jóvenes y adultos, de saber que el alimento y los alimentos son nuestros, están con nosotros, que debemos de cuidarlos, que debemos protegerlos y que además son nuestros amigos. Sí, así es. Entonces, Vero, mil gracias por todo eso que estás haciendo y a todos pues los espero para que vayan y visiten a Cocina Intuitiva en las redes sociales. Muchas gracias, Tati, sí, así es. Bueno, así quedamos y espero que todos hayan aprendido muchísimo el día de hoy. Los invito a que compartan este episodio con todos sus amigos y las personas que yo sé que ustedes tienen en su mente, porque cuando uno va escuchando uno dice, ay, esto lo debería escuchar sutanito, menganito. Bueno, sí. A esa persona paren ya o en el momento en que lo estén escuchando, mándenle este episodio, lo pueden hacer a través de las redes sociales o a través de un mensaje de texto en esa plataforma donde nos estás escuchando. Y si estás en Apple Podcast, te invito a que vayas y nos des 5 estrellas. Es muy importante para nosotros que nos califiques con 5 estrellas porque eso es lo que nos hace que crezcamos en los ratings y que las personas nos vean más y que muchísimas más personas tengan acceso a esta información que estamos compartiendo el día de hoy. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que nos escuchemos la próxima semana en nuestro próximo episodio de Latinas Mastermind. Hasta luego. Chao. Chao, Vero. Chao a todos.